Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Hicimos un paréntesis por las fiestas. Retomamos donde dejamos, en capítulo 2. Me gusta el concepto que el pastor Mark Dever comparte cuando comienza cada domingo la reunión dominical. Ellos no dicen bienvenidos a la iglesia bautista de Capitol Hill. En vez de eso, ellos dicen bienvenidos a la reunión de la iglesia bautista en este lugar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande porque la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas cristianas que se reúnen en un lugar. Entonces, observen en capítulo 2, versículo 2, dice que si un hombre, porque si en vuestra congregación entra un hombre. El escritor trata de cosas que sucedían en la reunión de la iglesia. ¿Cuál era el problema? Bueno, versículo 1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Fe en Jesucristo no es compatible con favoritismo. Ese es el escándalo que va a tratar aquí el escritor. Favoritismo y cristianismo. No sabemos si el ejemplo que él da aquí es hipotético o realmente estaba pasando esto, o que pasó. Pero hay cosas que no pueden suceder, como dice en el versículo 2, en nuestra congregación. Lo que sucede en medio nuestro. Hay cosas que no pueden ir juntas, no son compatibles. No es compatible el cristianismo, es decir, fe en Jesucristo, y el favoritismo. No es compatible la fe en Jesucristo y el aborto. No es compatible la fe en Jesucristo y el feminismo o el machismo. No es compatible la fe en Jesucristo y el socialismo. No es compatible la fe en Jesucristo y el racismo, y podríamos continuar. Hay cosas que son incompatibles con la fe cristiana. Santiago confronta en estos 13 versículos que vamos a intentar cubrir en este sermón, este asunto del favoritismo. Es por eso que el título del sermón es Prejuicios y malos tratos. Prejuicios y malos tratos. ¿En dónde? En la iglesia. Veamos entonces 3 cosas que suceden cuando se tiene esta actitud en la iglesia. Es decir, que los cristianos tienen esta actitud dentro de su comunidad de adoración. Versículo 1 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Ese es el caso que usa para enseñar en contra del favoritismo. Hipotético o real no lo sabemos, pero está mal honrar a una persona deshonrando a otra persona. Es decir, no está mal honrar a las personas. Lo que estaba pasando aquí era honrar a alguien y deshonrar
a su par. Porque aquí la idea es que entran dos personas juntas a la iglesia. Entran juntas. Y esto es lo que sucedió. Recuerdo llegar a una conferencia muy grande. En esos días yo estaba en esa conferencia y por esas cosas del Señor me encontré hospedado en la casa de un organizador o de parte del staff que organizaba la conferencia. Y por lo tanto, por estar simplemente hospedado en esa casa, me encontré sentado en esa conferencia en un lugar de privilegio. Realmente. Y sin buscar esa honra, me encontré allí rodeado de las personas que yo en algún momento miraba por la TV, por internet. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Sentado ahí. Pero simplemente fue porque los organizadores de la conferencia querían ubicar a estas personas que participaban de la conferencia de forma accesible. Era una conferencia muy grande. Y dije, ¿está bien o está mal este lugar preferencial para estas personas? Realmente dije, no lo sé. No sé porque es muy subjetivo verlo desde afuera. Yo estaba adentro y me sentí muy cómodo allí. Pero estaba en un lugar de honra. Bueno, no es el tema aquí, la honra. La honra no es el asunto aquí, sino la deshonra por favoritismo. Es decir, deshonrar a alguien por favorecer a otra persona. No se trata de organización, no se trata de falta de espacio o de una circunstancia. No, aquí hay algo realmente que sucedió, pero que partió desde algo interno, desde el corazón. Aquí es claro que se honró solo a uno. Lo correcto hubiese sido honrar a los dos, porque los dos entraron en la iglesia. Entró el pobre y entró el rico. Un comentarista dice lo siguiente: en la sociedad romana, los ricos usaban anillos en su mano izquierda con gran liberalidad, una marca de riqueza. Los anillos se utilizaban con gran ostentación. Aún había tiendas en Roma en la cual los anillos se podían rentar para ocasiones especiales. Es decir, anillo era símbolo de gloria, riqueza, honor. Así que si usted llegaba con uno de estos anillos, la gente lo observaba y llamaba la atención de los demás. Bueno, se ve claramente el favoritismo aquí hacia el rico. Hacia el rico. Se mira con agrado al rico y se le brinda un trato especial. ¿Cómo? Siéntate tú aquí en un buen lugar. En un buen lugar. Se le ofrece un lugar de honor, pero el pobre, con ropa sucia, observen el trato que recibe. Tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Ni siquiera hay un lugar para él, como si entra, pero no molestes. Entra, pero no molestes. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Versículo 4. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Dónde estaba el problema? El problema fue que ellos juzgaron a ambos, a las dos personas que entraron a la congregación, con valores equivocados. El valor que le adjudicaron fue por las apariencias. Por las apariencias. Lo cual manifestó en ellos una inmadurez carnal, porque mostraron por esta actitud, por esta evaluación de estas dos personas, mostraron que ellos eran materialistas, mostraron que eran desamorados y mostraron que eran interesados. Dice Proverbios 14:20, el pobre es odioso aún a su amigo,
pero muchos son los que aman al rico. ¿Por qué el pobre es una carga? Porque siempre el pobre está necesitado, está siempre con la mano casi abierta. Pero el rico tiene muchos amigos. El cristiano es un seguidor de Cristo por definición propia. Por lo tanto, se espera que los cristianos sigan sus huellas, su ética, sus principios éticos y observen cómo se movió en este mundo nuestro Señor Jesucristo. Cito Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús fue un contraste maravilloso con toda la casta religiosa de esos días. Jesús no hizo diferencias con nadie. Tuvo misericordia de todos, aun de los sin derechos, bendijo a los niños, tocó a los intocables, a los leprosos, sanó a los enfermos, habló con samaritanos, trató con publicanos y pecadores. Ese es nuestro glorioso, por eso dice allí, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso lo hace a Jesús glorioso siendo quien Él era. Siendo quien Él era. La casta de poder religiosa asumían que si Dios enviaba al Mesías, el Mesías, apenas tocara la tierra, se reuniría con ellos en sus palacios. En cambio, Jesús vino de la forma más humilde, en una familia humilde, y se manejó en los caminos de tierra y con la gente más humilde. Sus amigos eran todos, podríamos decir, del interior del país. Dice aquí, hermanos míos, versículo 5, amados, escuchad. Escuchad. Esto suena casi liviano, pero esto es un tirón de oreja. Escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo? Nos encanta la doctrina de la elección, ¿no? Nos conmueve el corazón. Observen qué práctico, cómo el escritor usa la doctrina de la elección para tratar un problema tan práctico y tan pecaminoso. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué estaba compuesta la mayoría de las iglesias, socialmente hablando, en esos días? ¿De ricos o de pobres? De pobres. Muchísimos esclavos, muchísima gente de trabajo. Luego que el cristianismo fue avanzando en los primeros siglos de la era romana, entró en otros ámbitos, en otras clases sociales, pero al principio la iglesia fue casi netamente de pobres, y aún los ricos judíos se convirtieron en pobres por causa de la persecución. Por lo tanto, la pregunta tiene una sola respuesta. Sí, Dios escogió a los pobres para enriquecerlos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con otro tipo de riquezas. El planteo es muy claro. Dios eligió bendecir a los pobres e los incluye en su reino, los hace ricos en fe. Es decir, podemos tener a una persona muy pobre, pero muy rica en fe. Y lo hace una persona muy valiosa en el reino. Porque una persona con mucha fe es muy valiosa en el reino. Quizás más valiosa que un rico. Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe. Y ustedes, en un sentido dice el escritor, y ustedes, en vez de tratarlos con honra, los desprecian. Esa es la idea. ¿Desprecian a los escogidos de Dios? Duro el predicador, ¿no?
Santiago sacó la espada en capítulo 2. El pecado que marca el escritor se encuentra en el versículo 4. Habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Eso es duro, ¿eh? Si alguien se acerca y te dice, estuve observando cómo te manejaste bajo cierta situación y, ¿sabes? Llegué a la conclusión que te convertiste en un juez de malos pensamientos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Evaluando lo que sucedió, ustedes han caído en pecado, se han hecho a ustedes mismos jueces con malos pensamientos. Una evaluación de las personas según una mente carnal, llevados por malos pensamientos, una forma antibíblica de pensar, los llevó al pecado. Y pecaron contra Dios y pecaron contra esta persona humilde. Así que el pecado lo marca claramente en el versículo 4. Malos pensamientos, emitir juicios, prejuicios pecaminosos. Dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Exactamente es lo que sucedió aquí en Santiago. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo juzgaron el valor de estas personas? Por las apariencias. El anillo de oro cotizaron. La ropa sucia cotizaron. Y de ahí el trato que recibieron estas personas. No solo esta ética pertenece al Nuevo Testamento, no es algo del cristianismo, esto viene de la ética del Antiguo Testamento también. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Se dan cuenta? La tentación siempre es favorecer a aquel que te puede devolver el favor. La parcialidad, el favoritismo, es pecaminoso. Dios no lo hace. Dios no hace acepción de personas. Voy a citar Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Se estaba refiriendo a que Dios había tratado con los gentiles también de la misma forma que trató con los judíos. Dios no hace diferencias, dice Pedro. Ahora lo entiendo, antes no. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios mira un hogar donde hay esclavos y sus amos y Dios no hace diferencias. Dios no hace diferencias de esa clase. Dios no hace nada con parcialidad. Dice que sus siervos tampoco, los siervos de Dios, bajo ciertas circunstancias pueden estar siendo tentados a actuar con parcialidad. Dice 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Se dan cuenta? Son pecados muy comunes de nuestras vidas. Dice, no haciendo nada con parcialidad. Va a haber situaciones donde seremos tentados a actuar con parcialidad. Entonces, la imparcialidad es lo que Dios quiere. La parcialidad viene de nuestros malos pensamientos. Todavía mantenían esa forma de pensar antibíblica, equivocada, que la vemos en los evangelios, donde la gente rica era la gente que Dios había bendecido. La gente pobre era la gente que estaba pagando por algo en sus vidas. Dios no los bendecía porque eran pobres. Entonces esa manera de pensar, muy cultural pero antibíblica, estaba gobernando los pensamientos y las acciones de muchos en esta congregación. La exhortación viene para toda la congregación. Parecería que nadie levantó la voz,
que todos entendieron que eso era lo que había que hacer, ese trato con el rico preferencial y el destrato hacia el pobre. Entonces Santiago entra en acción y trata este pecado de la iglesia. ¿Cuál hubiese sido la forma correcta de pensar? ¿Cuál es la forma bíblica de actuar con hermanos pobres? Versículo 5, nuevamente. Hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? ¿Qué eran los pobres de este mundo en Cristo? Escogidos de Dios. Estaban pecando contra escogidos de Dios, lo cual indica la posesión más grande. La frase indica un acto soberano de Dios, que Dios soberanamente eligió a ese pobre para hacerlo rico en fe y heredero del reino celestial. Por lo tanto, estaban tratando con lo que Dios ama y valora por sobre todas las cosas en este mundo, sus escogidos. Ricos en fe, dice, y herederos del reino. La idea de este acto soberano de Dios es que Dios los eligió, no porque eran pobres, sino que simplemente los escogió Dios. No por su situación financiera, simplemente porque Dios los escogió. Y eran pobres, así como también Dios eligió y sigue eligiendo personas no pobres. Pero aquí dice ricos en fe y herederos del reino. Lo que ya trató, no sé si recuerdan, en el capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ya lo trató en capítulo 1. Era todo un problema esto. Lo más seguro es que se refiere a todos los aspectos del reino, el presente reinado de Dios en su iglesia y el futuro reino escatológico. Es decir, ya son ricos en Cristo, pero serán hiper ricos en la gloria. Pero son ricos. Entonces comienza por el corazón del problema, el corazón de los que estaban actuando así, juzgando según valores equivocados, valores mundanos, valores materialistas, superficiales y no bíblicos, y no actuando conforme al ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué desafío! Desafío para la iglesia tratar de forma imparcial a todos, no importa su situación económica. Ese es el cristianismo. En segundo lugar, se maltrata a las personas que ellos debían justamente amar. Y hay un ingrediente más que hace más notorio la necedad de estos, porque los ricos, que ellos estaban dándole un trato preferencial, eran enemigos de los cristianos. Observen, capítulo 2, versículo 6. Dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿A qué costo? Observen. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados, el nombre de Cristo? Observen tres cosas que los ricos estaban haciendo. Esto no es hipótesis, la idea es que estaba pasando. Tres cosas que ricos estaban haciendo en contra de los cristianos. En primer lugar, los oprimían. Los oprimían. En segundo lugar, los arrastraban a los tribunales. Probablemente porque allí tenían todo arreglado para que los pobres pierdan y los ricos ganen. Y luego dice, blasfeman el nombre de Cristo. Es decir, no eran convertidos verdaderos al cristianismo. Todavía eran judíos que menospreciaban al Mesías.
que no lo consideraban el Salvador. Entonces usaban el nombre de Cristo despectivamente y eso era blasfemia. Dice, ¿no son ellos esta clase de personas que ustedes dan testimonio que actúan en contra de ustedes así? Y ustedes, cuando entra esta clase de personas, ustedes pecan contra el pobre por favorecerlos a ellos. No tiene lógica, no tiene sentido. Si de ellos reciben semejante trato, ¿por qué entonces les tratan preferencialmente? ¿Ese es el amor bíblico? ¿Es el amor bíblico? Alguien podría decir, pero es la forma que amamos a nuestros enemigos. Pero Santiago está hablando de la motivación para actuar así, que no era amor a Cristo. No tenía nada que ver con evangelismo. No tenía nada que ver con el mandato de amar a los enemigos. Aquí hay una actitud de favoritismo por materialismo, por sacar algún provecho. Pero algo más, temor al hombre. Temor al hombre. Ya hemos leído, ellos pueden arrastrarte a los tribunales. Eran personas de poder. Personas de poder. Yo no sé si has estado alguna vez delante de alguien que tiene el poder de quitarte algo, quitar tu libertad, por ejemplo. Alguien que está investido de poder, del Estado, un juez, quien puede enviarte a la cárcel o puede hacer que te quiten un bien o que pierdas una causa justa. Y ante esa presencia hay temor, pero es temor al hombre. Dice Deuteronomio 1, 16 y 17. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Esta es la esencia de la justicia del pueblo de Dios, no solo de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios quería que se manejen de esta forma. El temor al hombre comienza a declinar ante el temor de Dios. Si uno teme a Dios, no teme al hombre. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una bandera del cristianismo. Si Dios, porque es lo que proclamamos, Dios está con nosotros, nosotros estamos con Dios por medio de Cristo, pero la realidad es, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No deberíamos temer al hombre. Bueno, a este tipo de personas, ellos le dieron un trato especial de favoritismo, pero a los hermanos pobres los afrentaban, dice el pasaje. Los afrentaban, lo cual quiere decir que lastimaban sus sentimientos, los despreciaban, los ofendían. Espero, hermanos, que no haya pasado algo así acá. Pero parecería ser que si trata 13 versículos de este tema es algo bastante importante, ¿no? Si Santiago ocupa esta porción de su carta, que es corta por sí, para tratar este asunto es porque es muy importante. Parecería ser que el poder y la gracia del Evangelio se manifiesta cuando los cristianos tratan de forma imparcial a todo tipo de personas. Mostramos a Cristo cuando inclusive tratamos de forma especial a los que naturalmente podríamos despreciar. Estoy leyendo la historia del conde Zinzendorf. Es un conde alemán, un hombre de la nobleza que eligió seguir a Cristo y terminó haciendo cosas por causa de Cristo que sus colegas, la nobleza, lo comenzó a cuestionar y perdió muchos privilegios. Un conde alemán del siglo XVIII, él terminó siendo misionero en el Caribe
y cuando llegó a la isla del Caribe, creo que St. Thomas, fue a evangelizar a alguien de la nobleza, de esos que viven en los palacios, en las películas. Él fue a la isla allí en el Caribe a evangelizar a los esclavos. No a sus iguales, no a los amos de los esclavos, sino a los esclavos. Y les amó. Y los esclavos quedaron impactados que alguien de la nobleza se interesara en ellos. Y Dios hizo una gran obra por medio de este hombre que tomó la actitud de seguir las huellas de Cristo. Bueno, este pasaje no estimula a tratar mal a los ricos, porque podría ser un pasaje que alguien podría llevarlo a niveles políticos indeseables. No tiene absolutamente nada que ver con el socialismo, el comunismo, de la igualdad por la fuerza, de quitar para distribuir como si yo fuese Dios. No habla de eso, no es un poder que Dios le ha dado al Estado. Aquí les estimula a no tratar mal a los pobres por una actitud carnal y egoísta de favorecer al rico. Simplemente eso. Entonces hay tres cosas que suceden cuando se hace acepción de personas. En primer lugar, evidencia que tenemos valores no cristianos, que somos cristianos pero actuamos con valores carnales. También se maltrata a las personas que deberíamos amar, porque son nuestros hermanos, son tan escogidos como cualquier otra persona. Pero en tercer lugar y último lugar, que creo es donde termina dando el martillazo final a este asunto, es que se quebranta la ley de Dios. Observen, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Se dan cuenta lo grave que es este asunto? El argumento es muy sólido y muy simple de seguir. La ley es tratada aquí como una unidad y al quebrantar un solo mandamiento nos hacemos culpables de toda esa unidad. Es lo que presenta Santiago. Y tiene su lógica. Es como una esposa que le dice a su marido: querido, no me gustó cómo me trataste frente a mi familia, me trataste mal, me hiciste quedar en ridículo, me gritaste, y el marido le dice: sí, mi amor, pero hice esto, pero recuerda que también ayer te compré un ramo de flores. ¿Se dan cuenta, no? Lo que está diciendo aquí es que se hace culpable de todo. Por más que se hayan anotado algunos puntos en otros mandamientos por su obediencia, pero este es tan grave que se hace culpable del quebrantar toda la ley, porque la ley es una unidad. Dice el versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Es muy lógico el argumento, ¿no? Lo que está diciendo es que todo el cristianismo, por esa actitud, por ese maltrato al pobre, por ese trato diferencial y carnal hacia el rico, han destruido todo. Toda la credibilidad de su cristianismo ha quedado en falta, pero sobre todo han pecado contra la ley de Dios. Y esto es muy sencillo de ilustrar. Si yo estoy sostenido en el vacío por una cadena de 10 eslabones y se corta un solo eslabón, ¿qué sucede? Me caigo. ¿Por qué? Porque la cadena es una unidad de 10 eslabones. De la misma forma, la ley de Dios es una unidad de varios mandamientos, pero si yo quebranto uno, mi menosprecio es por toda la ley de Dios. Y ahora introduce la amonestación
para el cambio bíblico. Versículo 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí hay un cambio, habla de otra ley. Ya no habla de la ley del versículo 10, 9, 10, 11, ahora habla de una ley, la ley de la libertad. No libertinaje, la ley de la libertad que vino a nuestras vidas a partir de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio trajo libertad a nuestras vidas, lo cual no significa que ahora somos libres para hacer lo que queremos. Esa clase de Evangelio no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico te pone bien con Dios para hacer lo correcto, no para especular. Ahora ya soy salvo, puedo vivir como quiera. Hay gente que entiende el Evangelio así, pero si yo entiendo bien lo que me estás predicando, ¿quiere decir que si yo acepto a Cristo ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera? No entendió el Evangelio. No entendió absolutamente el Evangelio. El Evangelio transforma nuestras vidas y nos da libertad en Cristo para disociarnos del pecado, para ya no ser más esclavos del pecado, sino para ser ahora verdaderamente libres. Por eso esta expresión preciosa, ¿no? La ley de la libertad, versículo 12. La ley de la libertad, la ley de Cristo, también llamada en otros pasajes la ley del Espíritu. Es decir, el mismo Espíritu que gobernaba la vida de Cristo está en los cristianos. Está ahora en los cristianos. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu? Porque se cae y empieza a hacer, cosas extrañas y a hablar. No, la persona que tiene el Espíritu es porque se observa, porque es libre en Cristo. Es libre para actuar correctamente. Actúa como actuaría Cristo. La ley de la libertad. Somos libres en Cristo. Y ustedes, actuando así, han manifestado una inmadurez que es preocupante. Y vamos a terminar con el verso quizás más difícil de este párrafo, que es el versículo 13. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Los que no mostraron en sus vidas misericordia hacia el prójimo necesitado serán tratados sin misericordia en el juicio. Eso es lo que parece decir. Los que han sido rígidos en este trato hacia los necesitados no tendrán mucha chance de ser tratados sin rigidez en el día del juicio. Lo más seguro es que no son creyentes. Dice allí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que no conviene querer andar por ese camino de justicia cuando se trata de personas necesitadas. El mejor camino, que es lo que plantea Santiago aquí, es la misericordia. La misericordia. Quiero darles un ejemplo para entender este texto, y es la diferencia del trato de los escribas y fariseos que tomaron el camino de la ley rígida y no el camino de la misericordia. Entonces se encontraron Jesús y los fariseos en muchas oportunidades representando esas dos actitudes. Los fariseos y los escribas representaban ¿qué? El legalismo, la rigidez, el juicio. Y Jesús personifica la misericordia. Entonces tuvieron varios encuentros interesantes para que nosotros analicemos. Un ejemplo es Juan capítulo 8, la mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Estaban los que representaban el juicio. ¿Y qué decían ellos? La ley dice, y Jesús, quien ama la ley, vivió la ley, nunca quebrantó la ley,
pero era Dios lleno de misericordia, tenía un conflicto para resolver aquí. Y cuando lees ese pasaje, no hay forma de que tus ojos no se abran y saber cómo va a resolver este asunto Jesús. Jesús la perdona de una forma de la sabiduría salomónica, queda pequeña al lado de la sabiduría de Jesús. Y cuando se enderezó Jesús, porque estaba escribiendo algo ahí en el piso, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Es decir, ¿dónde están los pro juicio? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué triunfó ahí? La misericordia. La misericordia triunfó. Jesús podría haber tomado el camino del juicio. ¿Qué glorificó más a Dios en esta situación? ¿Jesús o los fariseos? La misericordia triunfa sobre el juicio. Un ejemplo más, que ya lo hemos visto aquí. El hijo le dijo, Lucas 15, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan la historia, no? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad a este miserable traidor que ha malgastado toda la herencia en prostitutas. ¿Dijo así? Ese es el camino del juicio. No. Dijo: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué triunfó? La misericordia. ¿Quién representaba el juicio ahí? El hermano mayor. El hermano mayor era pro juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando encontramos en la Escritura este conflicto, Dios es más glorificado por el camino de la misericordia. Jonás, por ejemplo, el libro de Jonás, ¿qué triunfó? La misericordia. ¿Y qué era Jonás? ¿Pro misericordia o pro juicio? Pro juicio. Pero así somos. Así somos. Jesús dijo en el Sermón del Monte: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Eso debería hacernos temblar. ¿Somos más rápidos para sacar la espada que para sacar un vestido nuevo? ¿Y el anillo y traer el becerro? Claro que sí, somos más inclinados a sacar la espada. Pero Jesús dice: ojo, ojo, ojo. Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Es una buena medida para medirnos. Somos propensos a emitir juicios rápido y sacar la espada y 2 más 2 es 4. Así de sencillo es esto. Parece ser que el camino de la misericordia es más sufrido. Por eso la Biblia dice que el amor es sufrido. Dice: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Os será medido. Jesús está advirtiéndonos aquí, y Santiago, que tiene toda la frescura, parecería, del Sermón del Monte, está tratando de escribir esta carta con toda la pasión del Sermón del Monte. Esta actitud de misericordia de los creyentes muestra más nítidamente el carácter de Dios que la actitud legalista de la justicia implacable. Y no está hablando Santiago de que hay que mirar hacia otro lado para no tratar con el pecado. No está hablando de eso, está hablando de la actitud farisea, de la actitud carnal de emitir rápidamente un juicio a favor de lo que me conviene. Pero hay una injusticia implacable
¿Existe una justicia implacable? Claro que sí, hermanos. Dios es el único juez que puede actuar con justicia implacable. ¿Saben por qué? Porque Dios es justo. Él tiene que castigar el pecado y esa justicia se la ve claramente en toda la Biblia, pero hay como dos lugares que son los lugares más altos donde uno observa la justicia de Dios, implacable. En primer lugar, en el juicio final. En el juicio final, la justicia de Dios será implacable. Ahí no hay negociación, no hay ningún tipo de cláusula, no hay fiscal, no hay ninguna posibilidad de escapar a esa justicia implacable. Pero hay otro lugar donde la justicia de Dios fue implacable. ¿Dónde fue? En el Calvario, en la cruz del Calvario. Ahí ves a Dios actuando de una forma implacable contra el pecado, pero lo más glorioso es que lo está haciendo sobre su propio Hijo. Sobre su propio Hijo. Entonces, ¿pensamos nosotros escapar fuera de Cristo del pecado? El trato que Dios le dio a su Hijo será aplicado a todo aquel que no está en Cristo. ¿En dónde? En el juicio final. Entonces, Santiago trata estas cosas, estas tres cosas que están escondidas en los corazones detrás de esta simple actitud que podría haber pasado inadvertido. En el día de hoy, que me llamó la atención, la mayoría de ustedes llegó temprano hoy, no sé qué pasó. Pero 30 minutos antes creo que ya había un montón de gente aquí. Pero podría haber pasado una situación así y nadie haber levantado la voz. Podría haber pasado que justo, aunque la puerta es pequeña, entraban dos personas justo. Dos personas. Uno estacionó un BMW ahí, o un Mercedes-Benz, y bajó. Y el hombre, el que está llegando justo en ese momento, ató su bicicleta con una cadena en el árbol. Y entraron los dos. Y los recepcionistas y ujieres nos representan a todos. Y de repente observamos algo extraño. Como que el de la bicicleta, que probablemente vino de trabajar o quizás sea alguien muy pobre que no tiene cómo asearse y fue ignorado, fue menospreciado y el hombre, nadie lo saludó, era como un fantasma aquí adentro, pero todos estaban hablando con el rico y algunos inclusive preguntando acerca de cuánto consume el auto. Santiago dice, esto es incompatible. La fe cristiana y el favoritismo es incompatible. Así que el Señor nos ayude. No es natural esto, nosotros tratamos bien a nuestros iguales. ¿Sí o no? Pero cuando tratamos a las personas que naturalmente no las trataríamos con amor, es donde Dios es glorificado. Que el Señor nos ayude, para que nadie se sienta, como leíamos, afrentado por sus hermanos. Inadmisible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero sobre todo por ese texto que dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. Señor, qué glorioso tu Hijo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios Creador, siendo el Santo Dios Todopoderoso, en carne, vivió en una humildad asombrosa, en un amor asombroso, en sus relaciones. Vemos tu gloria, Padre. Vemos su trato con los necesitados. Vemos su amor por los rechazados, por los enfermos, por los parias de esa sociedad. Vemos a Jesús tan diferente a nosotros, Señor.
Nosotros saludamos a los que nos saludan. Invitamos a comer a los que nos pueden retribuir con otra comida. A nuestros iguales con los cuales tenemos empatía. Señor, ayúdanos a ser como Jesús. Y perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder ver la gravedad del favoritismo y cambiar, si es que debemos cambiar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.